Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es una distancia kilométrica, 5.370 kilómetros. Así se ve que es una distancia grande, pero es la cifra que os doy para abordar un tema que me ha parecido interesante, que es la distancia que hay entre la iglesia de Gumiel de Izán, en la provincia de Burgos, con Petra, ese famoso yacimiento nabateo que está en Jordania, y que algunos quieren establecer cierta relación estilística y denominan a la iglesia de Gumiel de Izán la Petra de Castilla. Pero antes de abordar el tema y de recorrer, porque las personas que me escuchan se están sintiendo muy cómodas con este recorrido castellano que es además abordable, o sea que se puede coger el coche y acercarse, estéis por donde estéis dentro del territorio peninsular. Y luego siempre, y también yo os digo que hay personas que me dicen, hombre, pues te pones una foto. Muchas veces podemos parar el podcast y irnos a la Wikipedia y ver las edificaciones o los mapas de los sitios de los cuales os estoy narrando. No os vayáis a recorrer los 5.370 kilómetros que hay desde Gumiel hasta Petra, Jordania, porque he leído que se pueden hacer en 2 días y medio, pero 5.000 kilómetros, pues hacerlo en 2 días y medio, en coche, eso sería una locura por todos los países que hay que pasar, por complejidades de documentación, de países en conflicto. O sea, todo puede hacerse, pero es muy complicado. Ya sabéis que hay muchos youtubers que van a hacer todos esos viajes por ahí por el mundo, pero yo procuro no seguirlos porque me dan un poco fatiga. En los últimos podcasts o en una serie de ellos os estaba hablando de las aventuras de mi amigo Pedro Tellería, Perico Tellería, que fue de aquella famosa insigne compañía mercante de la naviera Sota Aznar, luego naviera Aznar, y de todas sus aventuras o de las aventuras de algunos de sus barcos que hemos ido conociendo. Pero ahora tenemos que conocer la otra parte, que eran los submarinos alemanes que andaban merodeando alrededor de Canarias. Esto lo tenemos que poner un poco en contexto. Los alemanes siempre achacaban a que en la Primera Guerra Mundial gran parte del problema de haberse quedado sin suministros y haber perdido todo el imperio colonial que tenían fuera de lo que era Europa se debió a que la Armada Británica esencialmente tenía barcos más grandes que ellos. Entonces esos barcos más grandes que ellos, con más cañones mejor artillados y con más larga distancia de tiro, consiguieron hundir a muchos de los grandes y apoteósicos barcos alemanes. Estoy hablando de la Primera Guerra Mundial. Como perdieron la guerra, a una serie de barcos se los apropiaron las armadas vencedoras y a otros pues los mandaron a pique, sobre todo en el Báltico, en el Mar del Norte, más que en el Mar del Norte, cerca de lo que eran las costas alemanas. Eso supuso una profunda crisis en todo lo que era el poderío militar. Así que cuando Hitler va ascendiendo en lo que es el poder, dice, ahí no me van a ganar, así que voy a hacer los barcos más grandes que se hayan hecho. Construyó el Bismarck, el Stitziz, el Tirpitz, una serie de barcos de unas dimensiones colosales, o sea, más grandes ya no podían ser.
que luego, cuando entraron en activo en la Segunda Guerra Mundial, no fueron ya tan eficaces, porque mientras tanto la Armada Británica, que era el modelo de imperio mundial por la Royal Navy, lo que hizo fue construir destructores y barcos más pequeños, pero más maniobrables. Entonces no competían a igual, pero si dos barcos pequeños se juntaban para atacar a un barco grande y tenían más movilidad para no ser expuestos a su campo de tiro, ganaban mucho y hundían los barcos. Y un barco grande, cuando lo hundías, te costaban varios años el volver a hacer otra vez otro barco grande. Y a los alemanes este concepto no lo pillaron. Lo que se pillaron era que hacían mucho daño en lo que era la piratería de los submarinos, en hundir o intentar hundir todo lo que era el mercado que tenían, o sea, la serie de suministros, no solamente de armamento, sino de productos que tenían los ingleses de todo lo que era su colonia. Tenéis que tener en cuenta que cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, toda India y la mayoría de África, pasado el trópico de Cáncer, pues todo eso es una zona que está en todo lo que es el Golfo de Guinea y todo lo que es África, Sudáfrica. Todo eso es una zona toda totalmente inglesa. Y muchas, aparte de lo que venía de Canadá y de Estados Unidos, con armamento y con materias primas, de toda esa parte africana y de la India, doblando el Cabo de Hornos, el Cabo de Buena Esperanza, o pasando por el Mar Rojo, por el Canal de Suez, yendo hacia la India, por ahí se nutría lo que era Inglaterra. Porque Inglaterra es una isla, pero tiene muchas necesidades y se mantenía a primer nivel industrial, a nivel primer mundial, por la industria que tenía y también porque ese imperio mantenía lo que era la metrópoli y lo que era, no sé si la palabra vale, país metropolitano. Sí, pudiera valer tal vez. Entonces, a los alemanes les pasó un poco lo que le había pasado a Colón cuando se aventuró en su ruta hacia América, que sí creían que todo era más pequeño. Uno cuando ve el mar lo ve grande, pero si vemos el mar ahora que lo podemos ver, los mares o los océanos, desde la estación orbital, vemos que el mar es enorme, que la Tierra es muy chiquita y el mar es enorme. Y entonces, claro, los alemanes se pensaban que poniendo submarinos y poniendo barcos de su armada, la Kriegsmarine, cerca de lo que eran los puertos y las playas los sitios de desembarco de Inglaterra, pues no iban a poder entrar productos ni iban a poder entrar nada allí. Claro, los ingleses tenían dos cosas que los alemanes valoraron poco. Primero tenían una gran aviación, tenían la RAF, y luego tenían otra cosa que los alemanes ignoraron o no desarrollaron, que era el radar. Entonces, con eso captaba un avión donde estaba el barco o donde estaba el submarino. Y claro, Inglaterra es una isla, pero aparte de ser una isla, estaba en un aeropuerto. Entonces, constantemente estaban los aviones. Había no lo busco, igual lo busco para... Bueno, en alguno de los podcasts va a salir. Había una serie de aviones que eran especialmente indicados para torpedear barcos y para torpedear submarinos y localizarlos para destruirlos, para que no hicieran esa labor de destrucción de cerca de sus puertos. Entonces despegaban los aviones en la costa, con el radar buscaban dónde había un barco, lo bombardeaban y lo hundían. Y claro, lo que os decía antes, un barco no se hace en una semana, un barco tarda años en hacerse. Entonces las pérdidas iban mermando las unidades navales que querían forzar a un bloqueo a Inglaterra. También los alemanes tenían aviones, hicieron mucho daño a Londres y otras muchas ciudades, pero el conseguir el bloqueo absoluto de la isla no pudieron hacerlo ni por barcos ni por el modo de aviación.
Entonces, claro, el ejército alemán dijo, esto lo tenemos que parar a más distancia. Y entonces, claro, les parecía que el Atlántico les parecía grande y tenían todas las medidas, pero que lo podían controlar más fácilmente. Pero como os digo, el Atlántico, ya el Pacífico, en el Pacífico estaban en otro lío, porque luego les vendrá la guerra con los japoneses, pero el Atlántico es inmenso. Cuando cruzáis, si hacéis un viaje transoceánica, que vais a Estados Unidos, a Sudamérica, veis que te pasas horas y horas y horas y horas y horas encima del agua, que ahí no ves nada. Entonces, claro, los alemanes pensaron, pues vamos a buscar, o vamos a intentar buscar todo lo que son las rutas de abastecimiento de Inglaterra y vamos a estar esperándolos, con eso que luego los dirigentes, los almirantes de la Kriegsmarine, de la marina nazi, de la marina alemana, denominaron como manadas de lobos, que era juntar 5, 6, 7 submarinos, y cuando venía un convoy que a veces podían llevar 20, 30 o 50 barcos, pues atacarlo como una manada de lobos, la manada de lobos de los U-boats. Así como los aliados tenían unos conceptos bastante grandes de su movilidad para la defensa del mar, pues por ejemplo desde las Azores se controlaba mucha distancia, desde Gibraltar se controlaba mucha distancia, desde la misma Inglaterra controlaban mucha distancia de lo que era el Golfo de Vizcaya y de lo que era el Mar del Norte. Su dominio, su control lo hicieron en grandes cuadrículas, por decirlo de alguna manera. Cuando os hablo de grandes cuadrículas me entendéis perfectamente que era dividir el océano por meridianos y por paralelos y subdividirlo en cuadrados para encargarse de vigilar y de controlar cada una de esas cuadrículas. Como os digo, los aliados las hicieron de un gran tamaño y los alemanes fueron, yo el criterio no lo sé, igual de operatividad de ello, hacerlos más pequeños. Lo hacían más pequeños porque pensaban que así controlaban más. Pero claro, las rutas de abastecimiento estaban continuamente cambiando y eran mantenidas en secreto, y muchas veces se enviaba en codificado cambios de ruta para que los alemanes no pudieran intuir. De todas maneras, los submarinos alemanes, que tampoco fueron tantos, no sé si llegaron, pensaban que con 300 o 400 podían tener controlado el Atlántico, pero vamos, ni como decimos aquí, ni de coña, porque también hundían barcos, también hundían submarinos, y había que reponerlos, y había que formar a las tripulaciones, y había que hacer adelantos tecnológicos para que el submarino estuviera más tiempo. También tenían que ganar en velocidad, porque si un avión de reconocimiento o de defensa antisubmarino localizaba un submarino en superficie, el submarino bueno, lo fueron consiguiendo ya hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, pero entre que avisaban, daban la alarma de que venía un avión hacia ellos, cerraban todo, empezaban la inmersión, el barco empezaba a bajar. Tenéis que tener en cuenta que un submarino de la Segunda Guerra Mundial tenía una velocidad de, cuando empieza a sumergirse, de 10-15 kilómetros por hora. Es que es como una bicicleta es lo que anda, ¿no? Entonces, claro, el avión de reconocimiento, si llevaba un torpedo, se ponía encima, echaba el torpedo y hundía el submarino, y por lo tanto ya se había perdido el barco, el submarino. Tenéis que tener en cuenta, como os digo, que había muchos, y que había muchos barcos que iban por ahí, muchos de ellos pardillos, como os conté en aquel de la naviera Aznar, que llegaba un capitán que se quería poner las medallas y lo hundía, y muchos barcos pues que no tenían pabellón o que pensaban que podían ser de este o del otro, pues los acabaron hundiendo. Pero seguiremos otro día, porque si no me voy a extender demasiado, con todas estas historias de los submarinos alemanes en Canarias. Yo os voy a contar los que verdaderamente estuvieron por allí, porque por aquí hay aventuras de que estuvieron muchos más, pero claro, no hay certeza, porque no nos vamos a poner a leer la historia de los submarinos
de la Kriegsmarine en el Atlántico, sino que voy a hacer una reseña de los submarinos, no solo alemanes, sino también italianos y franceses, que estuvieron en lo que era en el conflicto alrededor de nuestras islas. Pero, como hemos empezado esto con unas distancias tan siderales y nos ha metido en el mar, y en el mar 5.370 kilómetros, no es una distancia muy grande, tenemos que volver a Burgos, tenemos que volver a Gumiel de Izán. A mí siempre Gumiel de Izán me había sonado, pues porque estaba al lado de Aranda de Duero, Aranda de Duero, y está cerca y hay unos vinos, los vinos de Ribera, unos vinos impresionantes. Ahí cerca está Baños de Valdorao. Yo solía ir con un amigo mío que ya falleció, que he probado a una bodega, ya no me acuerdo lo que era la bodega, pero he probado un vino que había que tomarlo de rodillas y inclinado aún estando de rodillas por la reverencia que había que hacer a aquellos caldos. Y la última vez que estaba haciendo el recorrido norte-sur, pasando por el pueblo, había leído varios artículos en los que hay que ver Gumiel de Izán, que se está llenando todos los fines de semana y todos los días de turistas que quieren ver esa obra de arte que se parece tanto a lo de Petra. Y entonces un día que venía con relativo tiempo, pues dije, mira, eran la 1:30, dije, mira, ahí hay dos cosas. La iglesia tiene que ser muy bonita porque había visto las fotos, pero hay dos cosas que están garantizadas. Esa es tierra de cordero, o sea, el cordero, bueno, está garantizado, si os gusta. Y segundo, el vino es un vino, ya os digo, bueno, no, mejor. Y entonces, pues, yo, Gumiel de Izán, te ves esos letreros, pero como ves estos pueblos que los han desplazado de la carretera, no sabes si es ese o es el siguiente, porque los pueblos están bastante cercanos. Y entonces me salí de la carretera en las indicaciones de Gumiel de Izán y nada, estaba nada. Y el pueblo estaba allí, estaba bastante vacío, era solitario, un día de labor, creo que era jueves, no, era viernes, pero estaba muy solitario, muy silencioso, pueblos pequeños de 200, 300 habitantes fijos, y pues claro, enseguida lo que destaca por su tamaño en medio del pueblo, como os digo, es la iglesia parroquial. En un pueblo, el pueblo todo construido, en gran parte construido por adobes. Los adobes, el adobe viene de los árabes, de cómo hacían ellos las casas, de altub. La palabra árabe era el altub, que eran los ladrillos sin cocer, que era una pieza para la construcción que se hacía con barro, con arcilla, con arena y con paja, y se moldeaba, se daba la forma del ladrillo, y ni horno ni nada, se secaba al sol cuando estaba duro y con ellos se construían los tapiales, las paredes, los muros, los arcos, y la técnica de elaborarlos y su uso pues está muy extendido por el mundo. En muchas culturas que muchas veces tuvieron mucha relación entre sí, sino que fueron descubriendo que eso era de utilidad. Alguno que estará oyendo esto, que ha visitado, sobre todo estoy llevándome con la mente a las zonas de africanas, pues hay gran cantidad de construcciones hechas con este material, que luego más o menos se compactaba, se fundía y se endurecía, y era bastante buen protector térmico. Bueno, pues la iglesia de Gumiel de Izán, como os digo, es una de las grandes de la diócesis, en medio de la Plaza Mayor, en la parte más elevada del pueblo, y nos llama pues imponente la atención por una escalinata que accede al atrio, y sobre todo por la espectacularidad de la fachada principal. Bueno, llegué allí, estaba al lado el ayuntamiento, y le dije a mi mujer, voy a mirar a ver si hay alguna visita o algo así. No había nadie por allí, pero entré en el ayuntamiento estaba abierto, y había una chica de las que estaba allí, una empleada municipal, y le dije, hola, mira, esto para visitar, y me dice, estamos desbordados.
Solo lo hacemos en invierno, es invierno cuando os narro, solo lo hacemos los fines de semana, pero viene mucha gente, ¿eh? Mucha gente. Esto como ha salido en National Geographic y entonces esas cosas vienen gente increíble, que nunca habíamos pensado que iba a llenarse este pueblo con la historia de la iglesia. Me dio un folletito, bien, me he explicado dignamente, era hecho en fotocopia, pero qué más da, si al final lo que quieres es enterarte de algo. Y no, entonces le dije, entonces no puedo ver nada, no, ya lo siento. Y digo, oye, recomiéndame un sitio para comer, me da igual, me imagino que todo lo que hay aquí será bueno. Y me dice, mira, vete al restaurante El Castillo, lo vas a encontrar, tiene bodegallos, pero es un restaurante, el restaurante Castillo, tiene su letrero y tal igual. Yo le dije, ¿y dónde es? Pues por aquí, por esta calle, ya me dijo, pero yo siempre me lío. Cuando me dice, sales a la derecha, tuerces a la izquierda, das la vuelta hasta la rotonda, yo, esa explicación que los inteligentes conductores la entienden fácil, yo siempre me he perdido. Así que me perdí una vez más y acabé en una placeta del pueblo donde había un bar y estaban los señores estos de pueblo, allí estaban sentados siempre vigilando, porque estos de pueblo, sobre todo los castellanos burgaleses, que me los conozco bien, porque de ellos procedo, entonces sé cuál es su pensar, siempre piensan, ¿qué estará este haciendo aquí que nosotros no hayamos descubierto para que este venga y nos descubra algo? Esa es la mentalidad más o menos que tienen muchas de estas personas. En teoría no, en la práctica absoluta desconfianza. Entonces abrí la ventanilla y digo, oiga, el restaurante El Castillo muy bien. Y me dice, no, va usted muy mal. Digo, hombre, qué bien. Dice, es justo al revés, tiene que dar la vuelta y seguir por esta calle recta todo tieso, como dicen ellos. Digo, hombre, al menos, si es una calle y es todo tieso, me aclaro bien. Así que les dije, oiga, busco el restaurante. Sí, ahí está. Siga siempre, en algún momento se cruzará con ellos. Bien. Y les dije, ¿qué tal se come? Y me dice, no hemos ido, porque es muy caro. Y les dije así en broma, bueno, pues yo voy a probar y como me han indicado ustedes bien, si me gusta un día que vengan por aquí, les invito a comer. Y todos se rían como diciendo, ¿qué cuento tienes? Y así que me di la vuelta y llegué al restaurante El Castillo. Lo había visto desde la carretera, pero por fuera me sonaba a que era un poco así como estilo el Sin Castillos, ¿no? Como un castillito con sus torreones, pero veías que era una cosa que habían montado nueva. Y entonces dices, bueno, esto no te pega, porque estás viendo un pueblo con casas de adobe y con una iglesia que ves que tiene una portada renacentista, pero parte de la construcción es gótica, y que veas una cosa hecha hace 10, 15 años, todo imitando un castillo antiguo muy blanquito, pues no te pega. Pero dije, bueno, pues mira, ya que me han recomendado todo este asunto del restaurante El Castillo, pues voy a ir allí a comer. Entonces un buen parking, todo cuidado, pero cuidado con su parking para dejar el coche para que no le dé el sol y tal. Y entramos al restaurante. Bueno, madre mía, allí estos bodegueros, allí habían metido dinero, unas mesas labradas, unas sillas labradas, unos techos, unos artesonados, todo exagerado, una barra de bar, toda labrada, con la chimenea también, bueno, una cosa absolutamente, y no con mal gusto, no penséis que era una cosa chabacana, una cosa muy bien hecha, los baños nada de azulejo, no, todo mármol macizo, unas placas de mármol de todo lo que era la pared. Yo decía, madre mía, ¿cuánto da el vino? ¿Cuánto han invertido aquí? Bueno, claro, tiene que dar el vino mucho dinero para pagarlo, claro. Si estamos hablando de una botella de vino bueno a 30 euros, cuando se hacen miles y miles y miles de botellas a 30 euros, estáis poniéndole los ceros detrás y estáis pensando que ahí se movía mucho dinero. Bueno, así que nos sentamos allí, comimos nuestro cordero muy, muy bueno. Era una especie de menú que te dan, pues lo típico, el típico menú castellano de chorizo a la sidra, morcilla de Burgos,
croquetas con unos pimientitos y luego un buen cordero con una ensalada. Ensalada para el cordero siempre, no pidáis nunca ensalada mixta ni nada, la que os ponga, que tiene que ser lechuga y cebolla. Y eso sí, esa lechuga y esa cebolla, esa ensalada, es como el cordero tiene un sabor muy, no voy a decir la palabra grasiento, pero sí muy típico. Ahí sí que conviene que la ensalada tenga vinagre. Yo soy muy anti vinagre. Yo siempre me decía mi tía abuela que si conoces el vino, ¿para qué quieres el vinagre? Pues el vinagre para esta ensalada te viene muy bien. Comimos de maravilla. Pero volvamos otra vez, no vamos a hacer, no, porque se va pasando el tiempo del podcast y no os voy a hacer un recorrido gastronómico, que a veces lo hago y ya me he profundizado mucho de él. Pero vamos a volver a qué diferencias hay entre... ¿En qué se parece la iglesia de Güell d'Izian a la del Tesoro de Petra? Bueno, el Tesoro de Petra, la fachada de Petra en Jordania, tiene una fachada con dos niveles. Uno inferior, decorado con 6 columnas que aguantan un frontón y con relieves escultóricos a los lados que guardan la entrada, y en el superior hay 3 falsas glorietas, las laterales son cuadradas y la central redonda con 6 columnas frontales. Esto es Petra, en Jordania. Y con cierta similitud, en la localidad burgalesa podemos descubrir la iglesia, como os he dicho, de Santa María, de estilo gótico, pero con fachada y escalinatas barroca, y en este caso su exterior presenta 3 niveles. El primero, en lugar de 6 columnas, como su hermano Jordano, tiene 8, en un segundo piso tiene 6 y en el tercero tiene 4. Y ambas construcciones comparten un frontón partido en su nivel superior, así como relieves escultóricos. La iglesia de Santa María, por eso se ha hecho ahora famosa gracias a las redes sociales por su semejanza con el templo jordano, pero lo cierto que ya estaba también reconocida como un bien de interés cultural, un BIC, y era patrimonio histórico de nuestro país. Y si el edificio nabateo hunde sus raíces probablemente en el siglo I a.C., el templo burgalés se construyó entre los siglos XV y XVI sobre uno anterior. Bueno, 5.370 kilómetros, un título que era bastante pretencioso y un recorrido de un interés por equiparar un monumento con otro. Yo creo que ya era suficientemente bella la portada e interesante el pueblo. Probablemente haya detrás de todo esto una operación de marketing de los que tienen allí el poder. Los que tienen allí el poder son los bodegueros. Las bodegas, no os cuento las dimensiones y el poder que tienen. Y como hacen buen vino, pues se pueden permitir lo que quieran. Entonces se pueden permitir que algún señor que recorría la zona dijera, mira, pero si esto es muy parecido a tal monumento y a tal otro. Pero yo lo veo más como un calculado marketing que como una realidad de interés. Pero aunque no sea Petra, aunque no sea igual, vamos a visitar sobre todo la iglesia y los alrededores del pueblo, porque es absolutamente interesantísimo. Ya os voy a empezar a narrar cómo lo viví en una visita posterior, todo lo que recorrí y cómo es más o menos una iglesia que tiene un exterior magnífico por su portada, pero que tiene un interior deslumbrante con unos retablos y con unos capiteles románicos que nos van a deleitar, nos van a acompañar y nos van a seguir presentando este Burgos tan cercano para los que vivimos en el centro peninsular o los que vivís en el norte, tan cercano pero tan desconocido y con esos nombres tan pintorescos que algunos les pone tan nerviosos cuando son compuestos, como Güell d'Izian, Güell del Mercado, Quintanalpidio, toda esa serie de nombres tan para mí tan simpáticos,
pero ya os digo que a algunos les produce hasta cierta erisipela fonética o el escucharlos. Y hasta aquí, Historia con Sentido. Juan Carlos González, hoy en Gumiel de Izán, encantado de acercaros una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web, www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido.